Cuba Información. Primera mesa de hoy vamos a dedicar a hablar sobre la convocatoria del 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba. O sea, una noticia pues bien interesante porque realmente hacía tiempo que no nos encontrábamos con algo así. Sí, estamos hablando de 13 años, año 1997 fue el último congreso del Partido Comunista Cubano. En aquel congreso también se centró el debate en la economía y hoy, de una manera especial, se ha convocado por parte del presidente del país, Raúl Castro, segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, se ha convocado este congreso que se va a celebrar en abril del año que viene, del 2011. Se ha anunciado también que en los meses anteriores, incluso ya desde diciembre, se va a someter a debate popular un documento que presenta los lineamientos de política económica y social del país para los próximos años. Es decir, el documento que luego se va a debatir en el Congreso por parte de la militancia se va a llevar a las fábricas, se va a llevar a los distintos centros de trabajo, se va a llevar a los barrios y se va a discutir fundamentalmente del asunto de la economía, sobre lo que ya ha habido debate en otros foros y en otro formato, pero que finalmente va a ser el preámbulo de lo que luego se debata y se apruebe en el Congreso del Partido Comunista de Cuba, que ya digo, lleva esperando 13 años. Es cierto que en los últimos años se daban algunas fechas, se decía que iba a ser quizá el año 2009, luego se retrasó por el asunto del paso de los huracanes, etcétera, y bueno, finalmente va a ser el año que viene. Y hay ya un documento que se está distribuyendo a la población que se titula Proyecto de Lineamientos de Política Económica y Social, que se puede acceder a él a través de Cuba Información, también a través de Cuba Debate y de páginas cubanas, y que detalla de alguna manera las líneas maestras de lo que va a ser la propuesta que desde el gobierno, o en este caso desde el segundo secretario del partido, se va a llevar al Congreso, que indudablemente luego puede haber modificaciones, cambios a esta propuesta, y que de alguna manera casa con la política o con algunos de los cambios económicos que ya está viviendo el país, ¿no? Me parece que bueno que esto ya es el reflejo del camino por el que va a transitar Cuba para los próximos 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Sí, bueno, muy interesante. Lázaro, ¿tú querías también comentar algo? Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, del pueblo y la revolución que están con nosotros. Efectivamente, se ha anunciado en el marco de la celebración del 10º aniversario del convenio integral entre Cuba y Venezuela, la convocatoria al 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba en la segunda quincena del mes de abril. Importante, muy importante. Esta convocatoria, el Congreso del Partido Comunista de Cuba, o los congresos, según los reglamentos, pues se convocan cada 5 años. La grave coyuntura internacional de los años precedentes, la dificilísima situación por la cual Cuba ha tenido que transitar, sorteando todas las dificultades del periodo especial, unido también a la grave enfermedad del líder de la revolución cubana, el compañero Fidel, que es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Pues todas estas circunstancias pues originaron esta pausa en cuanto a la celebración del 6º Congreso. O sea, ha habido que retrasarlo por circunstancias de fuerza mayor, pudiéramos decir, pero no cabe duda que se va a celebrar en un mes de un simbolismo histórico importante, como es el 50 aniversario de la derrota, la primera gran derrota del imperialismo yanqui en las arenas de Playa Girón, y también la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana. Este congreso, como bien estaba señalado José, pues se centrará en los aspectos económicos
de Cuba, y sobre todo marcará los lineamientos en este sentido de los próximos años, los 5, los 10 y el futuro de la Revolución Cubana. Y desde luego para ello se ha convocado a toda la población. Este va a ser un congreso, como bien expresó el compañero Raúl, que participará toda la población, no solo los militantes del partido, con en los núcleos, a todos los niveles, sino toda la población, y se recogerán todas las propuestas y ellas se llevarán al Congreso, y ahí se aprobará lo que, como se ha dicho, lo que el pueblo decida mayoritariamente. Es un Congreso muy importante y marcará un antes y un después en el decursar de la vida del pueblo cubano y en la construcción de la sociedad socialista. Yo le quería dar paso a Ali, porque antes comentábamos fuera de micrófono algunas impresiones que ha tenido él oyendo noticias en la radio, ¿no? Sí, y sí. las comparaciones que hacían los medios de Cuba con países capitalistas, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, le doy las gracias. Hay una radio muy influyente aquí que aprovechó, ¿no?, un espacio pequeño, pero bueno, comparando, ya vimos que todavía no se ha hecho nada. Se está hablando del Congreso, ninguna decisión se ha tomado, pero ya ellos avanzan las decisiones que se puedan tomar, diciendo que Cuba ya va a dar un paso atrás, tomando medidas capitalistas en contra de lo que el gobierno decía desde hace 50 años. Entonces, comparando el Congreso del Partido Comunista Cubano con el gobierno de Inglaterra, que ha hecho recorte en su gobierno, ¿no? Y entonces dicen que eso es lo que Cuba va a hacer. Eso es lo que... Incluso Ali decía, yo leía el ABC decía que Cuba decía algo así como que Cuba ya va a firmar el acta de función de la revolución, o Cuba va a renunciar ya en este congreso a la revolución, ¿no? Disculpa, José, lo dice exactamente, que lo tengo aquí. Congreso en Cuba para liquidar la revolución. Es como habla el ABC, y la verdad que uno le da risa a esto. Pero ¿cómo es posible que se pueda escribir estas cosas en un medio en una prensa incluso seguida por mucha gente, ¿no? Precisamente el Congreso del Partido Comunista de Cuba está llamado a fortalecer la revolución, a trazar las líneas maestras con el apoyo de la gran mayoría del pueblo, para hacer la revolución más fuerte y seguir avanzando en la construcción del socialismo. Actualizar el socialismo, como bien se ha planteado, y en ello yo creo que, bueno, estamos de acuerdo todos, la gran mayoría, que es motor impulsor de este proceso de cambio, de transformaciones que tiene lugar en la sociedad cubana. Es el mismo pueblo, es lo que hay que repetirlo. Lo que pasa es que esta prensa burguesa y toda esta y derechista, pues sistemáticamente pretenden separar la dirección de la revolución del pueblo. Ahí está el error. Hay un gran problema en todo este mundo de desinformación y manipulación, en toda esta prensa burguesa, los grandes oligopolios mediáticos, y es que ellos conocen bastante bien a los mercenarios, pero no conocen al pueblo de Cuba. Bueno, yo quería mencionar algunos de los aspectos que se mencionan en este proyecto de lineamientos de la política económica y social, que es un documento que puede bajar cualquier persona de Internet, de Cuba Información, que es una de las propuestas con los temas principales y líneas maestras fundamentales que se van a debatir en este próximo congreso del año que viene. Y básicamente yo diría que la línea fundamental, el lineamiento fundamental es que va a haber un cambio, o está ya habiendo un cambio de modelo económico, un cambio de registro económico en Cuba. Se está promoviendo y se va a seguir promoviendo pues un compendio de formas de propiedad y producción diversificadas. Es decir, se va de alguna manera a pasar a descentralizar más aún la economía, a dar más autonomía a las empresas
y eliminando, por ejemplo, todo el tema de las subvenciones y subsidios a las empresas con pérdidas, y también vinculando o tratando de recuperar la productividad en el trabajo, de todas estas cosas que hemos hablado en muchos programas, ¿no? Que es el gran desafío actualmente de la revolución cubana en materia económica, es decir, potenciar el factor trabajo y realmente aumentar la producción y la productividad en el país, precisamente para que se puedan seguir manteniendo los logros sociales. Bueno, pues en esto, sobre todo esto, avanza este documento, y luego se introducen algunos aspectos interesantes en esta línea, aunque también es cierto que menciona que en la economía cubana primará la planificación y no el mercado. Eso lo deja bien claro, de acuerdo a principios fundamentales, a claves básicas del socialismo, y que no se permitirá la concentración de la propiedad. Es decir, que bueno, es cierto que se permitirá una mayor libertad en cuanto a la instalación de pequeños negocios privados, como ya hemos venido diciendo. Se promoverá incluso la creación de las cooperativas como fórmula privada colectiva, pero no se permitirá por parte del Estado la concentración de la propiedad, es decir, que existan, pues, que se creen fortunas en el país o empresarios, etcétera. Se habla de muchas cosas, como sobre todo la potenciación de la economía local, del desarrollo económico local, la potenciación del papel que tienen que tener los municipios. Se habla, por ejemplo, de instalar, cosa que no existía, impuestos a las empresas, no solamente nacionales, sino también impuestos locales. Es decir, aquellas empresas instaladas en los municipios tendrán que tributar directamente a los municipios. Y se habla de muchísimas otras cosas, incluso de la creación de zonas especiales de desarrollo. Por supuesto, en todos aquellos aspectos que menciona este documento que no están suficientemente explicados o detallados, pues la prensa ya empieza a especular, ¿no? Y todo esto, por ejemplo, de las zonas especiales de desarrollo, ya se vincula al modelo chino, al modelo vietnamita, cosa que no sabemos realmente a qué se refiere, pero la prensa internacional ya está tratando de sacar sus propias conclusiones. Y mencionaría, por último, que sí se menciona al menos que va a desaparecer la libreta de abastecimiento, lo que se titula en los grandes medios como cartilla de racionamiento, la libreta de abastecimiento, eso que garantiza una canasta básica no completa, pero sí parcial para todas las familias. Eso en un medio plazo es posible que desaparezca y sea sustituido por una subvención a aquellas familias que no les alcance, por lo que fuere, para completar la canasta básica.